Miren, yo les pedí que leyeran el documento que les indiqué por el Edmodo. No lo hice en vano, ¿verdad? Son preguntas que les pueden salir en el examen sobre ese contenido. Eh, en ese documento ustedes van a encontrar las diferencias que hay en los distintos tipos de mercado. Propiamente, mercados de competencia perfecta, que es, digamos, el extremo teórico donde hay más competencia, y los mercados intermedios, las estructuras de mercado intermedias que existen, como son la competencia monopolística, el oligopolio y el otro extremo, que es el monopolio. ¿Ok? Y ahí en ese documento puse algunos ejemplos también sobre cómo funcionan esas estructuras de mercado. Claro, ese documento lo hice hace como 4 o 5 años. Hay algunas empresas que probablemente pues hayan modificado sus estructuras o digamos ya exista más competencia y de repente entonces ya no sean consideradas monopolios. Pero en todo caso es una introducción que les sirve para que comprendan que el análisis que vamos a ver ahorita, que es sobre maximización de la ganancia de una empresa, lo vamos a hacer bajo la teoría de una estructura de mercado de competencia perfecta. Es decir, el primer extremo, el extremo en donde se supone, o en teoría, que existe más competencia, ¿verdad? Y las características de las empresas que operan en estos mercados son, o mejor dicho, las características del mercado de este tipo de mercado son las siguientes. Hay muchas empresas, muchas empresas. De hecho, la teoría dice que hay una cantidad de empresas ilimitada, ¿ok? Ilimitada. Hay muchos consumidores, ¿verdad? Hay muchos consumidores. Esa es otra característica. Y la otra característica, y es muy importante, tal vez esta es la más importante, es que el producto es homogéneo. ¿Qué significa que es homogéneo? Que todas las empresas que compiten en este mercado producen exactamente el mismo producto. Es decir, no se diferencian en ningún aspecto, ni siquiera por una marca. ¿Okay? Ustedes saben que hay empresas, por ejemplo, que producen casi lo mismo, pero que se diferencian por la marca. Y entonces ya con eso la gente piensa que los productos son diferentes o por lo menos la marca le da algún valor agregado, el tipo de presentación. Entonces la gente, aunque en el fondo sabe que es el mismo producto, el hecho de que venga empaquetado de otra forma o que la marca sea distinta, ya piensa que está comprando un producto con un valor agregado distinto. En este mercado de competencia perfecta ni siquiera eso sucede. Es decir, el producto es homogéneo, es prácticamente el mismo producto entre todas las empresas. ¿Okay? Entonces, eso hace que la competencia sea extrema. ¿Por qué? Porque si una empresa pretendiera, digamos, subir el precio, pues perdería prácticamente todas sus ventas porque las personas irían a comprar el producto a otra empresa que vende exactamente el mismo producto. Algunos ejemplos de competencia perfecta, aunque la competencia perfecta es bastante, diría yo, teórica, es muy difícil encontrar mercados de competencia perfecta, pero normalmente se habla de mercados agrícolas cuando se trata de buscar ejemplos de competencia perfecta, donde, como ustedes sabrán, digamos, el que produce frijoles, pues produce frijoles, ¿verdad? El que produce maíz, pues produce maíz. Entonces, no hay mucha diferencia en este tipo de mercado, ¿verdad? Y también se habla de mercados a nivel mundial, donde hay N cantidad de productores, N cantidad de consumidores, pues los famosos, digamos, commodities, como estos mismos productos agrícolas que les mencioné, que tienen esas características, ¿verdad? Productos homogéneos, muchos consumidores y muchos productores. Pero en general, como les digo, es muy difícil que un mercado tenga competencia perfecta. Otro tipo de mercado que uno podría encontrar un parecido es, por ejemplo,
Vaya, ustedes conocen los mercados de las artesanías, por ejemplo. Ustedes se van entonces a Santa Lucía, a Jojona, se van al occidente, se van a Valle de Ángeles, a Santa Ana, etcétera, y ven que hay personas que venden productos artesanales, ¿verdad? Artesanías. Y van a ver que casi todos venden exactamente los mismos productos, de tal manera que si uno de ellos sube, y están ubicados a la par, ¿verdad? Entonces, si uno de ellos subiera el precio, pues todo el mundo no les compraría, sino que les compraría al que tiene a la par, por ejemplo, a todas las demás empresas. Entonces, esos, aunque a menor escala, parecieran que son mercados que tienen características de competencia perfecta, aunque no cumplen con todas las características que debería cumplir la competencia perfecta. Entonces, esos son algunos de los ejemplos, jóvenes. La premisa en estos mercados, la otra premisa en estos mercados es que las empresas son Hola, demasiado. Dígame. buenas noches, disculpe que le interrumpa. No sé si está compartiendo el PowerPoint. No, ahorita Ah, solo ok, estoy dando una introducción. ok, gracias. Sí, por eso les digo que tienen que leer el documento, ¿verdad? Porque ahí está toda la información. Yo aquí solamente les estoy, digamos, dando un poco más de información. Ya vamos a ver el tema de la maximización de la empresa, pero les decía que una de las premisas en estos mercados es que todas las empresas que compiten en este tipo de mercados son tan pequeñas, ¿ok? Tan pequeñas que no pueden incidir ninguna de ellas por sí mismas en el precio del mercado ni en la cantidad producida, porque son muy pequeñas, ¿verdad? De tal forma que una empresa en particular no podría decir, bueno, como yo voy a producir menos, entonces el precio va a subir. O como yo voy a producir más, entonces el precio va a bajar. No, porque son muy pequeñas cada una de ellas como para poder incidir en el precio. De tal forma que estas empresas eh, simplemente ponen el precio que dicta el mercado. Es decir, el mercado, cuando hablo del mercado me refiero a la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces, la oferta y la demanda interactúan en estos mercados y las empresas, que son pequeñas, como les digo, pues simplemente toman el precio que el mercado ha dictado. Y entonces, jóvenes, esas son las características de las empresas que compiten dentro de la competencia perfecta. Voy a, voy a mostrarles las diapositivas que he preparado para que puedan ver. Y aquí simplemente voy a hacer una gráfica sobre este tema de que las empresas simplemente toman el precio de mercado, ¿no? Entonces tenemos el mercado, tenemos la demanda y tenemos la oferta que interactúan, ¿verdad? Precio, cantidad. Este es el mercado. Le voy a poner aquí, por ejemplo, mercado de artesanías, como les había dicho, como un potencial mercado de competencia perfecta. Por cierto, a estos mercados de competencia perfecta, jóvenes, se les llama mercados competitivos también, desde el punto de vista de la teoría económica, mercados competitivos. Ok. Entonces, la interacción entre la oferta y la demanda, ¿verdad? En un mercado de artesanía están todos los productores de artesanía, la oferta, y todos los demandantes de artesanías, la demanda. Perfecto. Luego vamos a ver a un productor de artesanías. Entonces aquí le voy a poner Q minúscula para que se entienda que se trata de un productor en particular, ¿verdad? Pónganle productor 1. Recuerden que hay una cantidad ilimitada, de acuerdo a la teoría, en este tipo de mercados, de productores. Entonces, este productor 1 no puede darse el lujo de ofrecer otro precio que no sea el precio que da el mercado. Es decir, no se va a poner a ofrecer un precio más alto, por ejemplo. Entonces, simplemente toma el mercado, perdón, el precio, toma el precio y esa es, digamos, es la cantidad el precio que ofrece, ¿verdad? Ese es el precio que ofrece. Por eso es que se dice que los productores
en competencia perfecta tienen una demanda perfectamente elástica. ¿Por qué? Porque al precio de mercado pueden ofrecer la cantidad X o una cantidad, digamos, podrían ofrecer una cantidad ilimitada a ese precio, pero si se movieran de ese precio, la caída sería demasiado abrupta, ¿verdad? Entonces simplemente agarran el precio del mercado o el precio que dicta el mercado, así de sencillo. Entonces, esa es la característica y ahora lo que vamos a ver es cómo las empresas tratan de maximizar sus ganancias. Porque al final del día, recuerden que en este tercer parcial hemos visto la producción, cómo las empresas, digamos, maximizan la producción, ¿verdad? Desde el punto de vista de los costos, los insumos que utilizan, el tipo de estructura de producción que tienen, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que ver es el incentivo racional de una empresa es maximizar ganancias. Ese es el incentivo racional de una empresa, tener la máxima rentabilidad. Y eso es entonces lo que vamos a ver cómo estas empresas tratan de hacerlo. Y lo vamos a ver desde el punto de vista del corto plazo. Bien, entonces la empresa, como les decía, lo que quiere, así es algo análogo a lo que quiere hacer el productor, perdón, el consumidor. Recuerden que el consumidor lo que quería era maximizar su satisfacción. Bueno, la empresa lo que quiere es maximizar su ganancia o utilidad. En este caso vamos a decir ganancia o utilidad de manera indistinta, ¿verdad? Pero nos vamos a referir a lo mismo. Ganancia, ¿cómo se obtiene la ganancia, jóvenes? Ingresos menos costos. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Digamos, cualquiera que ha llevado un estado, un balance, incluso de manera empírica, un estado financiero en general sabe que para saber la ganancia, pues simplemente a los ingresos se le restan los costos, ¿verdad? Si los ingresos son mayores que los costos, entonces hay ganancia. Ahora, si los costos son mayores que los ingresos, pues ya se sabe que hay pérdida. Ahora, vamos a utilizar la letra griega pi, ¿verdad? Que es esta, aquí. Y vamos a referirnos a pi de x para referirnos a la ganancia. Pi, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa? Vamos a decir que el precio del bien x, multiplicado por la cantidad del bien x, me va a dar el ingreso, ¿verdad? Si yo multiplico el precio por la cantidad, me da el ingreso de la empresa. Esto incluso lo vimos en el segundo parcial. Precio por cantidad, ingreso. Menos costos totales. ¿Ok? Precio por cantidad, ingreso, menos costos totales, entonces ya tengo la utilidad. Que lógicamente lo que ando buscando es maximizar esa utilidad, recuerden. Otra forma de ponerlo es, digamos, haciéndolo un poco más extenso, siempre P por Q es precio por cantidad, me da el ingreso, menos, como estamos en el corto plazo, entonces costo fijo más costo variable, ¿verdad? P por Q menos costo fijo más costo variable, que otra forma de decir costos totales. Entonces, esta es, digamos, la ecuación de la utilidad o ganancia. Hay dos formas de sacar esta ganancia, jóvenes. Hay un enfoque que se le llama enfoque total y hay otro enfoque que se llama enfoque marginal. Las dos enfoques me van a dar la misma respuesta, ¿verdad? Simplemente que en uno me voy a referir a valores totales y en otro me voy a referir a valores unitarios. Vamos a empezar primero con el enfoque total. Entonces, lo que quiero es, como les había dicho, maximizar, y por eso le pongo aquí max, pi, ¿verdad? Maximizar la ganancia. P por Q menos costos totales. Esta empresa, jóvenes, aquí concentrémonos donde tengo el apuntador láser, ¿verdad? Concentrémonos donde tengo el apuntador láser. Esta empresa, como pueden ver, tiene una función de ingreso total que es simplemente una raya, como pueden ver, ingreso total, que parte del origen. Esa línea, jóvenes, es simplemente una función matemática que es lineal. ¿Por qué? Porque
P multiplicado por Q es justamente el ingreso total. ¿Y cómo se grafica P por Q? Bueno, es una línea que parte desde el origen, miren, desde cero. ¿Por qué? Porque si Q es cero, entonces el ingreso total es cero. Por eso nace desde el origen. Y la pendiente es justamente P. La pendiente es justamente P. Entonces, para graficar el ingreso total de esta forma es justamente eso, una línea que parte desde el origen. Ahora, no es una línea necesariamente 45 grados. Aquí que parece que es una línea de 45 grados, pero podría ser un poquito más, la pendiente más acá arriba o más para acá abajo, pero sí es una línea recta. Y la función de ingreso total, como lo vimos, tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esta forma. ¿Verdad? Pueden verlo. Y miren que parte desde arriba, desde aquí, no parte desde el origen. ¿Por qué parte desde aquí, jóvenes? Porque costo total lleva costo fijo. Entonces, como lleva costo fijo, no puede empezar desde cero la función de costo total, ¿verdad? Tiene que empezar desde más arribita. Entonces, ¿estamos claros? Tenemos la función de costo total sobrepuesta a la función de ingreso total. Y yo aquí lo que he marcado, jóvenes, son 4 puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. En el punto A se produce Q, esta cantidad. En el punto B se produce esta cantidad. Y en el punto C, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, en estos 4 puntos A, B, C o D, ¿en cuál de ellos maximiza la ganancia la empresa? Miren que aquí ni siquiera hay números, pero la gráfica debería permitirle a usted poder ver visualmente en cuál punto se maximiza la ganancia de la empresa. A ver, si me dicen. En el D. ¿Perdón? En el D. Ok. ¿Por qué en el D? ¿Por qué dice que en el D? Porque es cuando más alto está la curva. Ok, vamos a ver. Está bien, ya ya lo voy a explicar. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Yo sé que solo hay como 5 conectados, ¿Puedes pero hacer la pregunta otra vez? De maximización, Lick, es ¿cómo dice? porque relacionando la palabra, ¿verdad? Que es el que tiene más, entonces ahí vemos que la curva se elevó en el D, Ajá. algo, no sé, ¿verdad? Venía así en bajada y bajó por el C y luego volvió a subir de un solo para el costo total. Ok, bueno, también piensa que el D, entonces. Ok, Sí, es ¿alguien de más? maximizar. Ok, ¿alguien más? Creo que alguien más tenía ahí iba a participar. Creo que una estudiante, una dama iba a participar. Félix, ¿En qué? solo le decía que repitiera otra vez la pregunta que no le entendí bien. Ah, ya, que en cuál de los 4 puntos que he marcado, el A, B, el C o el D, que están aquí en verde, A, B, C o D, se maximiza la ganancia de la empresa. Recuerden que la ganancia de la empresa es ingresos menos costos, ¿verdad? Y yo lo que tengo graficado en esta gráfica de aquí arriba, concentrémonos en la de arriba, es los ingresos y los costos. Los ingresos de la línea negra y los costos de la línea roja. Entonces, ¿en cuál de esos puntos se maximiza la ganancia? Entonces sería el En el C belly. porque en el C Espérame, se maximiza. Ajá. Yo digo que en el C se maximiza porque desde ahí comienza a elevarse. Ok. Si vemos, Cuando los costos son menos, los ingresos son más. Ahora que se maximice en el punto C. A ver, vuelva a repetir eso, tal vez, tal vez me lo detalle un poquito mejor, a ver.
No digo, cuando los costos son menos, los ingresos son más. Ajá. Entonces, en el punto C, donde los costos son menos, hay más ingresos. Ujú. Entonces, Ok. ahí es donde se maximiza. Ok, está bien. Bueno, la respuesta correcta es el punto C, jóvenes. Usted trató de explicarla, creo que le faltó un poquito, pero iba por estaba, digamos, la intuición estaba buena. Entonces, miren, les voy a explicar. Recuerden, jóvenes, que por eso es que las gráficas hay que entenderlas, ¿verdad? En el punto D, en B, jóvenes, en el punto D, que alguien dijo que el punto D, ¿qué es lo que sucede? El ingreso total es igual al costo total. Miren, en el punto B el ingreso total es igual al costo total. Entonces, no pueden decir que ahí se maximizan las ganancias porque si yo resto el ingreso total del costo total, me va a dar 0. Así de sencillo, porque son iguales en ese punto, como pueden ver. La línea negra está exactamente en el mismo punto que la línea roja. Por lo tanto, los costos totales son iguales a los ingresos totales. En D sucede exactamente lo mismo. Los ingresos totales son iguales a los costos totales. Por lo tanto, en D no puedo maximizar ganancia tampoco, porque si yo resto de los ingresos totales los costos totales, ¿cuánto me da? 0, porque son iguales. ¿Lo pueden ver en la gráfica? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, en A, ¿qué pasa? La línea roja, que son los costos totales, está encima de la línea negra, que son los ingresos totales. Por lo tanto, en el punto A, los costos totales son mayores que los ingresos totales. En el punto A hay pérdida. Claramente se mira que la línea roja está por encima de la línea negra. En C, jóvenes, el ingreso total es mayor que el costo total. Por lo tanto, en C hay ganancia. Ahora, en C hay ganancia, pero no simplemente es cualquier ganancia. Porque si ustedes se fijan, en toda esta parte hay ganancia. En toda esa pancita que mira ahí, todo ahí hay ganancia. ¿Por qué todo ahí hay ganancia? Porque el ingreso, que es la línea negra, está por encima del costo, que es la línea roja. Lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, en toda esa pancita hay ingresos. Pero lo que queremos nosotros es maximizar la ganancia. O sea, yo pude haber dicho, bueno, produciendo esta cantidad hay ganancia. Produciendo esta cantidad también hay ganancia. Pero hay una cantidad que se produce, que es esta, que está acá, que me da la mayor ganancia posible. Y miren que yo no necesito, ¿cómo se llama? Números. Porque simplemente se mira que esa panza que se mira ahí, la diferencia entre la línea roja y la línea negra, como lo explicaba su compañero, es la más amplia. Es la más amplia. La diferencia entre la línea roja, es decir, los costos y los ingresos, es la más amplia. Por eso es que en este gráfico visualmente podemos ver que se maximiza la ganancia produciendo la cantidad Q3, como aparece ahí, que aquí abajo en verde, que es en el punto C que les marqué. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí les queda claro qué es la ganancia, la maximización de la ganancia? Sí. Ok. Bueno, entonces, ahora lo que voy a graficar abajo es simplemente la ganancia. Abajo lo que estoy graficando es la ganancia. Por eso, si se fijan, aquí lo que tengo es pi, ¿verdad? Que es la ganancia en función de Q. Bueno, aquí, digamos, esta Q está medio, la hice medio rara ahí, pero es Q. Entonces, la ganancia en función de la cantidad. Entonces, esta ganancia, esta curva de ganancia, tiene, digamos, su forma de acuerdo a la relación que tiene el ingreso total y el costo total. Entonces,
miren que la ganancia primero es negativa. Es decir, una ganancia negativa, otra forma de decir ganancia negativa, ¿qué es? Pérdida, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí está el 0, entonces la ganancia empieza negativa. ¿Por qué empieza negativa? Porque el costo total es mayor que el ingreso total. Entonces, al ser el costo total, la línea roja, mayor que el ingreso total, pues entonces la ganancia empieza negativa. Y es negativa ¿hasta qué punto? Hasta el punto B, o cuando se produce Q2. Cuando se produce Q2, hasta ese punto es negativa la ganancia. En ese punto, justamente en Q2, produciendo Q2, ¿la ganancia cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque el costo total es igual al ingreso total. Entonces, por eso, como pueden ver, aquí en este punto es 0 la ganancia. Luego la ganancia comienza a ser positiva, miren, positiva, ya estamos en la parte positiva de la gráfica. Y miren que en toda esta parte es positiva la ganancia. O sea, estamos por encima de 0. Pero alcanza su punto máximo, ¿a dónde? Cuando se produce Q3, justamente. Aquí está, Q3. Luego la ganancia sigue siendo positiva, pero como pueden ver, va reduciéndose la ganancia. ¿Hasta dónde? Hasta que se vuelve a convertir en 0. ¿A dónde se vuelve a convertir en 0? Cuando se produce esta cantidad, que es Q4, que es cuando tenemos el punto D. Es decir, otra vez costo total igual a ingreso total. Simplemente, repito, jóvenes, esta curva que está acá abajo representa ese movimiento o esa relación que hay entre el ingreso total y el costo total. Y aquí podemos ver que a donde se maximiza la ganancia es cuando se produce el Q3. En ese punto, digamos, esta montañita que tenemos acá alcanza su pico, su punto máximo. Y aquí por eso le puse un asterisco, ¿verdad? Porque eso significa que ahí se alcanzó la ganancia máxima en este punto de Q3, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, la gráfica de aquí arriba, es simplemente la relación entre ingreso total y costo total, pero no precisamente tenemos graficada la ganancia. La ganancia la estamos graficando aquí abajo, ¿ok? Sin embargo, digamos, si no hubiéramos hecho esta gráfica, de acá abajo, igual hubiéramos sabido que aquí arriba teníamos ganancia cuando hicimos el análisis de que teníamos en Q3 la ganancia máxima. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Lick. Ok. Bien, entonces este es el enfoque total. Ahora veamos el enfoque marginal. Entonces, antes de entrar al enfoque marginal es importante repasar, digamos, los conceptos. El ingreso total es P por Q, ¿verdad? Ya habíamos visto. P por Q. El ingreso medio es P por Q entre Q. Entonces, si ustedes dividen P por Q entre Q, ¿cuánto le queda? Se elimina la Q que está multiplicando y dividiendo abajo, entonces les queda P. Quiere decir, jóvenes, que en este modelo de competencia perfecta, el ingreso medio es el mismo precio. Decir, el ingreso medio de la empresa es 5, es otra forma de decir el precio que cobra la empresa es 5. Así de sencillo. Eso es una verdad matemática, como pueden verlo aquí. El ingreso medio es P por Q entre Q. ¿Verdad? Así se saca un ingreso medio. Es decir, el ingreso total dividido entre la cantidad vendida. El ingreso total dividido entre la cantidad vendida. Eso es P por Q entre Q, lo cual me da P. Ahora, ¿cuál es el ingreso marginal? El ingreso marginal es cambio en el ingreso total sobre cambio en Q. ¿Cómo se obtiene cambio en el ingreso total sobre cambio en Q? Como hemos venido sacando todos esos conceptos de ingreso marginal o de conceptos marginales. Ingreso total 2 menos ingreso total 1 entre ingreso total 1. Si se fijan, jóvenes, esto matemáticamente es la pendiente de ¿cómo se llama? De la función de P por Q. Y entonces la pendiente de la función de P por Q es justamente y nuevamente el precio. ¿Ok? Es nuevamente el precio. Por lo tanto, en nuestro modelo, jóvenes, el ingreso medio es igual al ingreso marginal. ¿Ok? En este modelo de competencia perfecta, el ingreso medio
es igual al ingreso marginal y es igual al precio. Significa que si yo tengo el precio, automáticamente ya sé cuál es el ingreso marginal de la empresa y automáticamente sé cuál es el ingreso medio de la empresa. Nuevamente repito, es una realidad matemática. Por eso es, ¿verdad? Ya cuando ustedes miren, si los que estudian economía y llevan microeconomía 2, van a ver que cuando estamos hablando de otro tipo de empresas que no son de competencia perfecta, ahí no es así la cosa. Digamos que el ingreso medio no es igual al ingreso marginal, que es igual al precio. Ahí no. ¿Por qué? Porque ahí el precio es una función matemática. Aquí no. Aquí el precio no va a ser una función matemática. Simplemente, como lo vimos, se obtiene el precio del mercado, como se lo enseñé al principio. Entonces, por eso es que el ingreso medio es igual al ingreso marginal y es igual al precio, repito, en un mercado de competencia perfecta. ¿Ok? Entonces, esos conceptos es importante saberlos. Ok. Entonces, vamos a ver el enfoque marginal. Cuando hablamos de enfoque marginal, como les decía, vamos a enfocarnos en valores unitarios o marginales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es graficar los costos y los ingresos en el eje vertical y en el eje horizontal la cantidad producida. Voy a hacer una línea horizontal que va a ser equivalente al ingreso medio, que va a ser equivalente al ingreso marginal, que va a ser equivalente al precio. Si se fijan, es simplemente un número. Es simplemente un número. O sea, es un número que yo tengo acá, que es básicamente el precio, que puede ser cualquier precio. Cualquier precio. Puede ser cualquier precio. Pero ese precio va a ser igual al ingreso medio y va a ser igual al ingreso marginal. Entonces simplemente hago una línea horizontal. Y ahora voy a trazar el costo marginal. Voy a trazar el costo marginal. Ya sabemos, jóvenes, que el costo marginal tiene una forma de U. Recuerden, habíamos dicho que tiene una forma de U. Ahora, la regla, jóvenes, es la siguiente. Y esta es, digamos, una regla de oro en competencia perfecta. La empresa va a maximizar su ganancia, donde el costo marginal sea igual al precio. Aquí lo tengo, miren, aquí en rojo. Aquí, en equilibrio, la empresa maximiza sus ganancias donde el precio es igual al costo marginal. Esto es en competencia perfecta. Permítanme un momento que un momentito. Ok. Regresando a la gráfica, jóvenes. Les decía que en competencia perfecta la empresa va a maximizar su ganancia donde el precio igual al costo marginal. Ahora, eso de maximizar la ganancia, ya vamos a ver, no necesariamente significa que la empresa tiene ganancias positivas. Es decir, podría ser que también esté minimizando sus pérdidas, o podría ser que esté, digamos, igualando sus ganancias a sus pérdidas, perdón, sus ganancias sus costos a sus ingresos, pero no perdiendo, lógicamente, ¿va? Ahora, podría estar minimizando sus pérdidas también. Ahora, solo puede ser una cantidad, no pueden ser dos cantidades. Lo que pasa es que la función de costo marginal, recuerden que es una U invertida. Entonces, si ustedes fijan, esta U que yo tengo aquí, tengo dos cantidades. Es decir, tengo dos cantidades donde el precio es igual al costo marginal. Entonces nos hacemos la pregunta, pero ¿y si la empresa en competencia perfecta maximiza sus ganancias donde el precio es igual al costo marginal, ¿cómo hago en este caso que el costo marginal es igual al precio en dos puntos? Es igual al precio acá y es igual al precio acá.
Entonces, ¿dónde maximiza la ganancia de la empresa? ¿En esta cantidad o en esta cantidad? Entonces, esto me trae de regreso a esta gráfica, está acá. Y justamente estas cantidades que aparecen aquí, Q1 y Q3, son las cantidades respectivas del punto A y del punto C. ¿Por qué, son esas dos cantidades, Q1 y Q3, las que estoy poniendo en la gráfica de costo marginal? Porque recuerden, jóvenes, que el costo marginal, digamos, geométricamente se obtiene donde la pendiente del costo total, ¿verdad? Del costo total, digamos, hace tangencia, ¿verdad? Donde yo tengo una tangencia. Y ese punto solamente se alcanza aquí. Digamos, si yo, por ejemplo, hiciera estas, aquí tengo unas líneas punteadas, como pueden ver, tengo unas líneas punteadas. Ahí hay tangencia, o dicho de otra forma, el ingreso total, la pendiente del costo marginal, del costo total, va a ser igual a la pendiente del ingreso total. ¿Cuál es la pendiente del ingreso total? Ya habíamos dicho, el precio, ¿ok? Si yo hago tangencia en esa curva del costo total, en esa tangencia, ambas curvas, tanto ingreso total como costo total, tienen la misma pendiente. Eso significa que el costo marginal es igual al precio. Eso solo se logra en el punto A y en el punto C. Por eso es que es el punto, la cantidad Q1 y la cantidad Q3 la que me estoy trayendo para acá. Pero ya sabemos que la cantidad Q1, desde el punto de vista de maximizar la ganancia, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque ya habíamos visto que en Q1 la empresa más bien estaba perdiendo. Quiere decir que la única cantidad relevante es aquella donde verdaderamente el costo total es menor que el ingreso total. Y en este caso, ¿cuál es? Q3. Por lo tanto, la cantidad que me importa es Q3. Y es por eso que después, cuando ya vamos haciendo los demás gráficos, nos vamos a ir simplemente enfocando en este punto, en uno de los puntos, es decir, no en los dos puntos. Este, digamos, ya lo vamos a considerar irrelevante. De hecho, así es como nos va a ir quedando la gráfica, como aparece aquí, donde tengo simplemente el costo marginal, siempre con esta como ganchito, pero tengo solamente una cantidad indicada en la cual cruza al precio. Y esa es la cantidad que voy a utilizar. Ya no voy a utilizar la otra cantidad. Y si se fijan, en esa cantidad, el costo marginal es creciente. Entonces, viene la segunda como la segunda regla. Viene como la segunda regla. La empresa en competencia perfecta maximiza su ganancia, ¿ok? Maximiza su ganancia. Cuando el precio es igual al costo marginal y el costo marginal está creciendo. Esa es la segunda parte de la regla. Repito, la empresa en competencia perfecta maximiza su ganancia cuando el precio es igual al costo marginal y el costo marginal está creciendo. Si se fijan, no podía ser Q1, aunque el precio fuera igual al costo marginal, no podía ser Q1. ¿Por qué? Porque el costo marginal estaba decreciendo. Solo en un punto donde el precio igual al costo marginal está creciendo, que es aquí, en Q3. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Y digamos, a partir de aquí, entonces vamos a comenzar el resto de análisis que nos falta. Ok, ¿alguna pregunta? Con Lo del entrega de los examen. exámenes. Ah, no, mañana. En el mismo edificio que salen en el modo. Sí, les dije que en el I1, edificio, el I1, aula 303, a las 6 de la tarde. Lick, y en el caso de que tengamos que hacer la reposición, ¿sería de un parcial o tendríamos que hacerlo de todo? No, la reposición solo es del parcial donde obtuvo la nota más baja. Ah, ok, perfecto. Ok.
Listo, pues. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Liz, gracias. Buenas noches.